Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Estamos aquí de nuevo y me van a disculpar porque, bueno, de pronto no voy a tener muy bien la voz. Esto nos ha impedido por muchos días hacer los videos que acostumbramos semanalmente, pero bueno, bendito el Padre que ya me siento mejor, ya tengo otra vez por lo menos la voz y confiamos en el Padre que todas estas enseñanzas que hemos dejado de dar en las semanas anteriores las podamos resumir en este final de año y comienzo de ese 2025 secular que ya está tan cerca. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que me parece que más que una enseñanza es una reflexión que yo quiero que hagamos muy seriamente, ya que el próximo 25 de diciembre, estamos en el 2024, al caer el sol comienza la celebración de Hanukkah. Hay mucha discusión acerca de la fiesta, acerca de si se debe celebrar o no se debe celebrar y bueno, en fin, ese no es el tema. Los quiero invitar a que reflexionemos en algo muy importante. En este tiempo, otra vez estudiando el tema, el Padre me llevó a hacer como toda una evaluación de la presencia de Yeshua en el templo. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen a hacer esa reflexión. ¿A qué iba Yeshua al templo? ¿Qué pasaba en el templo cuando Yeshua iba? ¿Y por qué en un día de Hanukkah, muy especialmente, nos dice la Escritura que Yeshua estaba en el templo? La palabra nos dice a nosotros, perdón, la palabra nos dice a nosotros en Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, la fiesta de Hanukkah. Era invierno y Yeshua, dice, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que fíjense, muchas personas dicen, bueno, no, pues estaba ahí el día de Hanukkah, pero eso no quiere decir que se celebre. No, yo no creo en esas coincidencias. Francamente, la palabra del Eterno es tan perfecta que el Padre me ha permitido a mí comprender que cada palabra suya, cada cosa revelada, aunque en un tiempo no le hubiéramos encontrado razón, el Padre va a llegar el momento en que nos va a revelar por qué puso esa palabra precisamente. ¿Por qué aparece la fiesta de Hanukkah en los evangelios? Si la fiesta de Hanukkah, digamos que por tradición, se pensaba que era una fiesta únicamente judía, así como las demás fiestas de Levítico 23. Pero ¿por qué aparece la fiesta de Hanukkah, Yeshua celebrándola? O por lo menos en el templo, pues para que no digamos, estaba celebrando, bueno, estaba en el templo. Así que yo los invito a que veamos qué hacía Yeshua en el templo, qué estaba pasando. Porque recuerden, Hanukkah se relaciona directamente con la profanación y la rededicación del templo. Así que vamos a ver cómo enlazan todos los mensajes de Yeshua dentro del templo y muy especialmente en este día de Hanukkah. Así que los acompaño a que hagamos este viaje por las Escrituras y vamos a unir varios conceptos que yo espero que nos ayuden a reflexionar en estos días de Hanukkah que se avecinan. Lo primero que nosotros tenemos que recordar, y esto lo voy a pasar muy rápido porque yo sé que si ustedes tienen la información de Hanukkah y si no la tienen, les pido por favor que busquen el estudio de Hanukkah en mi muro de YouTube. Pero solo hago un resumen para poder unir los conceptos. El profeta Daniel, recordemos que profetizó acerca de un hombre, un prototipo de la figura del antimesías. Esto es algo que tenemos que mirar muy específicamente en el día de Hanukkah, que es un antimesías que se levantaría contra el príncipe de los ejércitos. Todo esto lo encontramos en Daniel 8:11, que quitaría el continuo sacrificio, que destruiría y profanaría el templo del Eterno. Está en Daniel 8:11, que echaría por tierra la verdad y que haría lo que él querría hacer
y prosperaría. Estas palabras no más nos debieran hacer pensar de la importancia de Hanukkah. ¿Quién era este hombre? ¿Cuándo se cumplió inicialmente esta profecía de Daniel? Se cumplió cuando Antíoco Epífanes IV aparece en la escena profanando el templo de Jerusalén. ¿Dónde encontramos nosotros toda esa historia? La podemos encontrar en los libros de Macabeos. Los libros macabeos son libros deuterocanónicos, pero nos relatan de una manera muy detallada lo que sucedía en este tiempo del templo, cuando Antíoco Epífanes viene contra Jerusalén. Fíjense, un detalle nomás muy importante. Primera de Macabeos 1:10 nos dice: de ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono al año 137 del imperio griego. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos dice el profeta Daniel que ese hombre comenzaría un tiempo donde sería contaminado el templo, se quitaría el continuo sacrificio, se profanaría, se echaría por tierra la verdad. Algo que nosotros hoy podemos constatar. Hoy no sabemos qué es verdad y qué es mentira, sino lo único que consideramos verdad es la palabra del Eterno, pero todo esto tiene que ver con este tiempo en especial. Pero volvamos acá a este análisis que es muy importante. El Antíoco Epífanes es llamado un vástago perverso. Pero muy bien, conocemos ya la historia, todo lo que hizo, o usted la puede leer, como le digo, en el libro de los Macabeos. Pero ¿qué pasaba dentro de Israel? En Primera de Macabeos 1, 11, 14 nos dice: fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Es decir, cuando Antíoco, ese hombre perverso, vino al templo, muchos aceptaron y empezaron a hacer cambios fundamentales. Esta propuesta, dice 1.12, fue bien recibida. 1.13 dice: algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. Disimularon la marca de la circuncisión y, renegando de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque nosotros la enseñanza la recibimos muy desbalanceada. Nos centramos, y en eso me incluyo yo misma, nos centramos más en lo que hizo Antíoco, que al fin y al cabo era un hombre perverso, que en la respuesta que hubo por parte de un sector de la población de Israel. Muchos se unieron a los paganos, muchos se unieron, quisieron inclusive disimular la circuncisión y empezaron a pedir autorización para seguir las costumbres que estaban siendo implantadas en aquel momento. El decreto de Antíoco entonces dice: el rey promulgó un decreto ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. ¿A ustedes les suena eso familiar hoy? Fíjense, vamos a ir, como les digo, más que una enseñanza, es una reflexión. ¿A ustedes no les llama la atención que hoy estamos hablando de un solo gobierno mundial, que cada uno renuncia a sus propias costumbres, están queriendo terminar con el cristianismo, etcétera? Todo es exactamente igual. Muchas personas dicen: eso no tiene nada que ver con hoy, pero ¿cómo que no va a tener que ver si el mismo Yeshua nos advirtió acerca de esto? Y por algo, como les digo, el Eterno puso a Yeshua en el templo, y lo que ocurrió dentro de su palabra. Dice: y muchos israelitas aceptaron el culto oficial y ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Fíjese, más adelante nos dice que hubo otro sector de la población israelita, recuerden, siempre hay un remanente bueno, que se mantuvieron firmes
y tuvieron el valor de no comer alimentos inmundos. O sea, que quiere decir que ese otro grupo aún se asimiló de tal manera que empezaron a comer y a desobedecer todas las leyes de la Torá. Pero este grupo que permaneció fiel, dice, prefirieron la muerte antes de mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron. Entonces, fíjense, resumiendo todo esto, solamente estamos viendo los puntos más importantes. Por un lado, Hanukkah se relaciona con un hombre perverso que viene a destruir la fe del pueblo del Eterno. También tiene que ver con un sector del pueblo del Eterno que se une al pueblo, a los paganos, y empieza a renegar de la misma Torá. Eso lo estamos viendo hoy sin duda, sin duda. Nosotros estamos viendo hoy un sector de Israel bastante grande que está siguiendo falsos dioses, que tiene una cantidad de rituales y de mandamientos completamente contrarios a la palabra del Eterno. Pero hay un remanente fiel en las dos casas de Israel que se van a mantener firmes, y esa es precisamente la reflexión a la que yo me refiero, que nos tenemos que dirigir en esta fiesta. Resumiendo, ese hombre perverso prohibió la lectura de la Torá, prohibió la circuncisión, prohibió celebrar el Shabbat, prohibió guardar las fiestas del Eterno, hacer sacrificios en el templo, y decretó que la gente podía y debía comer cerdo y comidas inmundas prohibidas por el Eterno. Nosotros ya hemos analizado en otros videos, aquí no voy a entrar en esta, pero valga la pena recordar que nosotros durante la vida cristiana aceptamos lo que este hombre perverso ordenó. Así que nosotros tenemos que abrir los ojos y empezar a reflexionar muy seriamente. A nosotros se nos dijo que la Torá estaba prohibida, que era maldición obedecer la Torá. Se nos dijo que ya la circuncisión no era un pacto, que el Shabbat había sido cambiado por el domingo en honor al sol. Se nos dijo que no debíamos guardar las fiestas del Eterno, que eso eran fiestas únicamente judías, cuando son las fiestas de Yeshua. Se prohibió hacer sacrificio, bueno, hoy no hay templo. Y las comidas inmundas se nos enseñaba que podíamos comerla porque ya todo estaba santificado. ¿A ustedes no les llama la atención que lo que el hombre perverso ordenó se acepta en la iglesia cristiana? Y la iglesia cristiana, con sinceridad de corazón, ama al Eterno y ama a Yeshua. Yo conozco la iglesia cristiana, conozco muchos pastores, que son realmente hombres de Dios, personas que realmente han dedicado su vida al Señor, pero aún están bajo esta sombra de obedeciendo a lo que este hombre perverso vino a hacer. Ahora, fíjense que hay esto en cuanto a la fiesta de Hanukkah en general, pero hay un texto en la Escritura que a nosotros nos trae una revelación muy importante, y la vamos a ver antes de entrar en el tema específico de Yeshua en el templo, porque esto es verdaderamente importante. El profeta Ageo habló específicamente, profetizó específicamente para la fiesta de Hanukkah, en la misma fecha en que se celebra Hanukkah. Esto no es una coincidencia. Y vamos a ver así rápidamente también, vamos a ver lo que nos dice el profeta Ageo. Él nos relata que en el mes sexto, en el primer día del mes, en el mes sexto, en el primer día del mes, comienza la profecía. Y dice que habló el Eterno a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, diciendo, en otras palabras: ustedes están muy ocupados en construir sus propias casas, mientras mi casa está desierta. Recuerden, el profeta Ageo va a profetizar sobre el templo en el día de Hanukkah, pero desde el mes sexto comienza a hablar. ¿Con quién habla? Con Zorobabel. ¿Qué significa Zorobabel? Los nacidos en Babilonia. Son puntos que ya uno va conectando. Zorobabel, el nacido en Babilonia.
¿Y quién era el gobernador? Dice a Zorobabel, que en ese momento era gobernador de Judá, pero ya vemos el significado. Y a Josué, sumo sacerdote. Josué, que es Yehoshua, o Yeshua, que es sumo sacerdote. Aquí nos está hablando de una manera profética, pero digamos que lista para ser descubierta a través de la misma revelación del Padre. Porque no es una coincidencia que nuestro sumo sacerdote hoy es Yeshua. Y aquí el sumo sacerdote era Josué, cuyo nombre en hebreo es Yehoshua, y el nombre corto que aparece en las escrituras es el nombre de Yeshua. Entonces vamos al tema, vamos a lo que está profetizando Ageo. Dice, ustedes están muy ocupados en construir sus propias casas, pero mi casa está desierta. En el verso 6, yo no lo voy a leer todo porque pues eso sería un estudio completo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y así ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Ya sabemos, la imagen visible del Eterno, la imagen que Josué pudo ver. Así que es Yeshua. Sabemos que Yeshua es la imagen visible. Dice, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yud-He-Bab-He. Pónganle atención a estas palabras y guárdenlas en su corazón. Y si usted tiene después que volver a ver el video, vuelva a verlo. Porque esto se va a relacionar con todo lo que Yeshua está diciendo en el día de Hanukkah. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, o sea, vuelvan a reedificar el templo, porque yo pondré en él mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién lo dice? Yud-He-Bab-He. Sigue diciendo, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, por más que ustedes aquí traten de hacer algo, el poder del Eterno es inmenso. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos. Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a vuestra propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Este es un texto que, bueno, vamos a hacer después el estudio de Ageo únicamente para poderlo analizar, pero piensen en cada una de estas palabras. La casa del Eterno está desierta, pero cada uno corre por su propia casa. Ahora, un mes después, el día 21 del mes séptimo, que esta fecha nos la está dando el mismo profeta Ageo, que es tiempo de Sukkot, la palabra de Yahweh viene a Zorobabel, otra vez a los nacidos en Babilonia. Recuerda, los nacidos en Babilonia somos nosotros. Y dice esto que es digno de ser tenido en cuenta. Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Oigan esto que es para este final, es para este tiempo. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Esto se cumplió? Claro que se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Pues se cumplió primero cuando vino Yeshua. ¿Recuerdan como nos dice Isaías 40? Dice que aparecería la gloria del Eterno y todo ojo lo vería. Aquí nos está diciendo Yahweh de los ejércitos, que es Yeshua, haré temblar los cielos y la tierra y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ahora, ustedes saben, recuerden que las profecías se pueden cumplir una y otra vez.
El mismo Yeshua nos ha anunciado su regreso y otra vez hará temblar los cielos y la tierra. Y el deseado de las naciones, ¿quién es el deseado de las naciones? El Mesías. El Mesías, que es el anhelado para que establezca la paz en el mundo. Y dice, y llenaré de gloria esa casa. Un día nosotros veremos el verdadero templo de nuevo levantado, pero veremos entrar en él la gloria del Eterno, que es Yeshua. Y Yeshua vendrá a reinar. Dice, mía es la plata y mío el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa, o sea, del templo, será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ahora, esto era lo que venía anunciando. Venía anunciando, ustedes se preocupan de su propia casa, pero no de la mía. Y ahora está diciendo, yo voy a aparecer allí, el deseado de las naciones va a estar en el templo. Va a estar en el templo. Y volverá otra vez al final sacudiendo las naciones para establecer justicia. Pero finalmente en Ageo 2:11 nos habla del día 24 del mes de Kislev, que es cuando ya comienza la celebración de Hanukkah. Y nos dice Ageo 2:11, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la Torá, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los sacerdotes respondieron, no. Pongan atención porque esto es muy importante para lo que estamos viendo. Dice, si alguno lleva carne santificada y con el vuelo toca pan, vianda o vino, ¿serán santificados? No, respondieron. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y todos contestaron, inmunda será. Yo creo que para nosotros esto es fácil entenderlo. Si nosotros tenemos una comida ya preparada, limpia, pero cae algo inmundo dentro de esa comida se volvió inmunda toda. No es que vamos a sacar un cuerpo muerto de ahí y nos vamos a comer el resto, hay que botarlo todo. Exactamente lo que está diciendo acá. Entonces respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Entonces, ¿cuál es el punto final cuando nos está hablando del día 24, de la rededicación del templo? Lo que nos está diciendo, miremos acá cómo sigue la palabra advirtiendo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Antes de que pongan, ustedes están oyendo hoy que se habla y se habla del templo y hay que volver a levantar el templo. Pero un momento, antes de levantar ese templo, ¿qué pasa con los corazones y qué pasa con la vida de la gente? Miren lo que dice, si un inmundo toca eso, es inmundo. Ustedes pueden ver hoy la situación moral, espiritual de Israel. Es que el pecado clama al cielo. Levantar en este momento, poner la piedra sobre piedra y volver a levantar el templo. Pues claro que ese templo no puede ser santificado. Ese templo tiene que ser inmundo si no hay un arrepentimiento genuino antes. Porque dice, mediten en vuestro corazón de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Antes que sucediesen esas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Eso es lo que nosotros vemos hoy. Y sigue diciendo, os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero no se convirtieron a mí, dice el Eterno. Hoy de Israel se dice que no creen en el Eterno, que son ateos, que son seculares, pero aún así salen a enseñar la palabra y salen a hablar de que queremos un templo. ¿Con qué corazón? ¿Con qué moral? ¿Con qué vida espiritual? ¿Con qué rectitud? ¿Con qué rectitud? Entonces dice, meditad en vuestro corazón
desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día de Hanukkah. O sea, la meditación que el Padre nos manda a hacer es esa precisamente. Ustedes piensan que van a levantar un templo en medio del pecado que hay, en cuando ni siquiera hay un asomo de arrepentimiento. Cuando no se menciona, ustedes escuchan mencionar el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh para algo, bueno, para profanarlo, para decir que es un malvado, o para decir que ya no creen en él, o todo esto, pero ustedes escuchan palabras de conversión. Por eso dice, aunque los herí, aunque puse granizo en vuestras manos, ustedes no se convirtieron a mí, dice el Eterno. Meditad pues en este corazón desde el día de Hanukkah, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo. ¿Se dan cuenta? Hanukkah, él es otra vez levantar el templo del Eterno. Meditad en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Muy importante. Se va a levantar un templo cuando ni siquiera se ha reunido las dos casas de Israel, cuando ni se reconoce a la casa de Israel que está siendo llamada desde los 4 ángulos de la tierra. Ni siquiera se reconoce. La vid está allí, la higuera está allí. Claro, ¿hay un remanente fiel en Judá? Sí. ¿Hay un remanente fiel en la casa de Israel? Sí. ¿Hay un remanente fiel en el cristianismo en general? Sí. Pero todavía está en proceso de restauración. Entonces lo que está diciendo el Padre a través de Ageo es, antes de que pongan piedra sobre piedra del templo, mediten en sus corazones, mediten en sus vidas. Miren el pecado que estamos viendo en Israel en todas las formas, en la casa de Israel, en la casa de Judá, desde el Estado de Israel, desde el mundo entero. Clama al cielo, clama al cielo. Ni para qué entrar en detalles con eso, porque es algo que sobrecoge el alma, ver uno este mundo de engaños, este mundo de la gente diciendo que es atea y enseñando las escrituras. Entonces, ¿qué enseñan? Pues si creyeran, entonces no fueran ateos. Y la gente siguiéndoles, una ceguera absoluta, una ceguera absoluta. Todo lo que está sucediendo en relación al mundo. O sea, nosotros realmente, como dice este mismo profeta Ageo, si algo se levanta en medio de la inmundicia, pues va a ser inmundo. Ahora, dice también el Eterno, sigue diciendo en el verso 20, vino por segunda vez palabra de Yahweh a Ageo a los 24 días del mismo mes, es decir, otra vez en el día de Hanukkah. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos se suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yud-Heh-Vav-Heh de los ejércitos. Si ven, de todo, viene el deseado de las naciones, el Mesías, Yeshua, que es Yahweh de los ejércitos mismos, es el que viene a establecer acá su reino y viene a hacer justicia contra todos los que se han levantado en el mundo contra él, a hacer digamos que su reinado acá en la tierra, pero lo va a destruir, pero va a separar un remanente escogido que lo llama Zorobabel, nacidos en Babilonia. Todos los nacidos en Babilonia. ¿De dónde viene la casa de Judá? También de Babilonia. Recuerden que después de Yeshua, desde el año 70, fueron esparcidos por el mundo. ¿De dónde venimos nosotros? También de Babilonia. Crecimos dentro de Babilonia. Babilonia, todas las naciones aparte de Israel. Así que, fíjense, todas estas palabras son dignas de llevarnos a nosotros a una meditación muy importante.
Resumamos entonces este punto. El llamado del Eterno es a construir la casa, sí, a construir el templo, pero hacerlo con un corazón limpio, separando lo limpio de lo inmundo. No se puede levantar un templo cuando se está adorando en el mismo Israel dioses falsos, donde hay ciudades enteras dedicadas a dioses falsos, donde hay ciudades enteras dedicadas a abominaciones contra el Eterno, como la homosexualidad. Es que no se puede. El llamado es a construir el templo conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque el deseado de las naciones es el que va a entrar allí. Pero si se levanta en pecado, ¿quién va a entrar en ese templo? El antimesías, el antíoco de turno. ¿Se dan cuenta? Nos están diciendo, no vamos a levantar el templo y allá va a aparecer el Mesías. Pero el Mesías que va a aparecer allá no es Yeshua, no es el Mesías verdadero. Si el templo se levanta sobre inmundicia, sobre pecado, el que va a aparecer allí es el hombre de pecado, y nos lo advirtió Yeshua en Mateo 24. No lo advirtió. Cuando vean la abominación desoladora en el templo, los que estén en Judea huyan a las montañas. O sea, es que nos lo advirtió Yeshua. El templo tiene que levantarse en santidad para que venga el deseado de las naciones, el Mesías, porque de eso se trata, la rededicación del templo, de levantarlo de una manera limpia para que el Mesías, Yahweh de los ejércitos, la gloria del Eterno, entre por la puerta. Vamos entonces ya con este anticipo, con lo que significa Hanukkah y con la profecía de Ageo. Vámonos directamente al texto que nos ocupa, al texto de Juan 10, 22. De Juan 10, 22. Vamos a examinar cosas muy interesantes aquí. Ahora nos situamos en el tiempo de Yeshua en el templo. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, y era invierno. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que vamos a entrar y antes de leer todo el texto, yo quiero que hagamos una revisión muy rápida. Yo no voy a entrar en cada uno porque se nos haría interminable este video. Pero ustedes tienen allí las citas, ustedes las pueden leer. Pero voy a hacer algo que me puso el Padre en el corazón a hacer y me pareció interesantísimo, que es lo que estoy compartiendo con ustedes. El Padre lo que me puso fue como, revise cada vez que Yeshua entró al templo, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba cuando él entraba al templo? Es que recuerde que Yeshua no estaba en el templo todo el tiempo. Yeshua estaba por Galilea, Yeshua estaba en las sinagogas, en diferentes ciudades. Aquí en el templo, ¿qué pasaba con la presencia de Yeshua? Vamos a verlo. Vamos a ver entonces esto. Yeshua en el templo. ¿Qué pasó en Lucas 2:25? ¿Qué pasó en Lucas 2:25? Que es la primera vez que aparece Yeshua en el templo. Dice aquí que en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Recuerden, Yeshua, el consuelo de Israel en la condición en que estaba Israel, en que estaba en relación a Roma, en relación al templo. ¿Quién había levantado el templo? Herodes. ¿Y Herodes quién era? Un edomita. Era de Edom. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Era Caifás, y Caifás era nombrado por Roma, no era de la línea de Aarón. O sea, ustedes ya pueden ir viendo lo que había en el templo, Ahí estaba Simeón, que esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? Consolaos, pueblo mío, consolaos. Isaías 40. Porque la aparición de Juan el Bautista, porque cuando Isaías 40 había anunciado que ese era el fin del castigo y era la promesa ya del nuevo pacto que se vendría a sellar a través de la gloria del Eterno, que es Yeshua. Entonces, esto todo lo sabía Simeón, él esperaba la consolación de Israel y aquí realmente se iba a dar.
¿Por qué? Porque él sabía que el Isaías 40 había anunciado que el Mesías, la gloria del Eterno, aparecería y todo ojo lo vería. Y anunció también a Juan el Bautista, que ya también en este momento está, digamos que dentro del plan, en 2 embarazos con 6 meses de diferencia. Pero fíjense acá, muy interesante esto. El Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al Mesías, al ungido del Señor. Recuerden que el Mesías es el ungido, Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos, bendijo a Dios y dijo: Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, han visto mis ojos a Yeshua. Porque lo cual has preparado, la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Miren, nada puede resumirnos mejor la importancia de esta primera vez que aparece Yeshua en el templo. Es literal el cumplimiento de Isaías 40, es el cumplimiento de todo de lo que le había sido revelado a Simeón, que sería la luz para los gentiles, porque vendría a llamar a la casa de Israel y a todos los que estaban alrededor del mundo, e iba a regresar la gloria al pueblo de Israel, a la casa de Judá que se encontraba allí. Ahora, fíjense esto, ya pasan los años, cuando Yeshua tuvo 12 años, nos vuelve a registrar la palabra, nos dice que Yeshua viene otra vez al templo. Subieron a Jerusalén cuando tuvo 12 años conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre parientes y conocidos. Recuerden, él se les perdió, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, en los doctores de la Torá, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿cómo nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. ¿Y qué respondió él? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía 12 años Yeshua. Y él ya estaba sorprendiendo, por un lado, con las respuestas y con los planteamientos a los líderes allí en el templo, pero él estaba ya encargado de los negocios de su padre. Dice, pero ellos no entendieron en ese momento las palabras que le habló. Estos fueron los primeros asomos de Yeshua en el templo. En Lucas 20, ¿qué nos dice? Vamos a ver temas así muy importantes y muy claros dentro del templo. Sucedió un día que, enseñando Yeshua al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Yeshua le dijo: os haré una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Fíjense que él ya se relaciona directamente con Juan. Entonces le dice, el bautismo era del cielo o de los hombres. Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, dirá, bueno, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque todos saben que Juan era un profeta. Entonces le respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Yeshua les dijo, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, aquí empieza uno a ver puntos muy importantes. ¿Quiénes cuestionaban a Yeshua en el templo? Siempre que fue al templo, ¿quiénes lo cuestionaban? Las autoridades del templo. Las autoridades, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Y por qué le hablan de la palabra autoridad? Recuerden, el templo de Herodes. ¿Quién era Herodes?
un edomita, era de Edom, era uno, no, él no era, ¿qué fue lo primero que hizo Herodes cuando supo de Jesús? Pues mandarlo a matar. O sea, es que nosotros tenemos que poner como todo el contexto y mirarlo claramente. Las directivas del templo estaban en la misma línea de Herodes. Ellos no estaban ni en obediencia al Padre, ni estaban buscando del Padre. Ellos tenían la autoridad sobre el pueblo, pero una autoridad que no era real. Por eso ellos confrontan a Yeshua. ¿Con qué autoridad está haciendo eso? Ahora, Yeshua por el momento no quiere darles una respuesta. Y les dice, bueno, si ustedes no me responden, yo tampoco les respondo. Ahora, vámonos a otro texto y analicemos esto. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. ¿Se acuerdan? Los discípulos tuvieron hambre, arrancaron espigas, lo vieron los fariseos y dice, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David y cuando tenían hambre entró en la casa, comió los panes de la proposición, que no era lícito comerlos a él? O sea, les está diciendo, miren, yo tengo una autoridad mayor. ¿Cómo termina diciéndoles en el verso 6? Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Yeshua se declaró mayor que el templo. Esto es importante. Entonces, vamos viendo que le recriminan con qué autoridad. Ahora le recriminan a él por qué está haciendo lo que ellos consideran que no se debe hacer en el día de reposo. Y él les contesta, porque yo soy mayor que el templo. Yo soy mayor que el templo. Para ellos tenía que ser pues todo un escándalo, lógicamente. Ahora, sigamos y vamos a mirar algo más. Recuerden eso, Yeshua es mayor que el templo. En Marcos 12:35, ¿el Mesías es solo un descendiente de David? Aquí viene un tema muy importante de tener en cuenta en el templo. Enseñando Yeshua en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Lo que está preguntando aquí, en otras palabras, es una de las discusiones que hoy vemos más frecuentemente y que nosotros en realidad tenemos que meditar en esto, meditar muy profundamente. El mismo David llamó a su Señor, llamó a Yeshua su Señor. Entonces Yeshua lo que les está diciendo es, no puede ser el Mesías un hombre cualquiera de la descendencia de David, digamos físicamente, como un hombre cualquiera, porque el mismo David lo llamó Señor y lo vio sentado a la diestra del Eterno, a la diestra del Todopoderoso. Lo que está diciendo Yeshua es, si David tuvo la revelación de verme a la diestra del Eterno, ¿cómo pueden decir ustedes que el Mesías va a ser un hombre común y corriente? Hoy tenemos ese problema. Hoy tenemos aquí muchos genios dentro de la casa de Israel, simplemente por agraciarse con los hombres diciendo, no, Yeshua es hijo de José y de Miriam, y es un gran rabino, y era un hombre muy bueno, y que no pecó, aunque la Escritura dice que todo hombre peca. Pero ¿por qué hacen esto? Es exactamente lo que Yeshua está recriminando acá. Entonces sigue diciendo Yeshua, y él sigue diciendo, gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y él les decía en su doctrina, guárdense de los escribas que gustan de andar de largas ropas, les gusta que los saluden en las plazas, les gustan los primeros sitios en las sinagogas, pero devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, cuídense de esos lobos con piel de ovejas. Todo el que le diga a usted que Yeshua es un hombre cualquiera, es un hombre común, es un lobo vestido de piel de oveja.
le gusta que lee eso, pero no pueden siquiera sostenerlo, porque cuando van al mismo David, saben que David reconoció al Mesías sentado a la derecha del Padre. Vámonos a Juan 2:19. Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado el templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Muy importante esto, ¿por qué? Porque nosotros estamos ya en el tiempo después de Yeshua y nosotros tenemos que aprender de Yeshua lo que él vino a restaurar en el templo. ¿Cuál es el problema hoy? Que nosotros estamos aprendiendo del templo antes de Yeshua o del templo en el tiempo de Yeshua, cuando Yeshua mismo lo llamó cueva de ladrones. Ahora nosotros tenemos que aprender de Yeshua. Yeshua, ¿por qué hizo referencia a su cuerpo como un templo? Como un templo. Dice, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Yeshua les había dicho. ¿Qué nos dice a nosotros 1 Corintios 3:11 al respecto? Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Yeshua. Y sobre ese fundamento, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, uno cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra se quema, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque fuera por fuego. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Allí Yeshua mismo habló que el templo real era el cuerpo de Yeshua, y a nosotros nos enseña que nosotros hoy, que no hay templo, que cayó piedra sobre piedra como fue anunciado, que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Pongan atención, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿A qué le cree la mayoría hoy en la casa de Israel? A la insensatez del mundo y no a la sabiduría del Padre. Escrito está, Él prende a los sabios en su astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Cuando nos dicen, no, es que los sabios dijeron, eso no importa, son hombres común y corriente. Yeshua acaba de decirlo, yo no soy un hombre común y corriente. David mismo me vio a la derecha del Padre. David mismo sabe quién es el Mesías. Así que él sigue diciendo, a ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros sois de Yeshua y Yeshua es de Dios. Punto. Así se resume todo. Nosotros hoy somos templo y nosotros tenemos que ver si nuestro templo está siendo profanado por nuestros mismos pensamientos, por acciones, por obras, por todo. Pero ¿cómo podemos limpiar ese templo? Yendo a la palabra del Eterno y no a las palabras de los hombres. Ahora sigamos adelante. Mateo 21:10 nos dice algo un tema que conocemos mucho, pero que nos tiene que hacer reflexionar en relación a Yeshua y al templo. Porque estamos hablando de Hanukkah. Recuerden, el enfoque de todo esto es Hanukkah, que es la profanación y la rededicación del templo. En Mateo 21:10, recuerdan cuando él entra, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, cuando él entra a Jerusalén en el día 10 del mes de Abib, y él se presenta delante de las autoridades y delante del pueblo, como tenía que ser. El cordero tenía que ser examinado. Él monta el asno y él recorre la ciudad. Y dice que la gente le decía, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos lo reconocieron como el Mesías. Pero ¿qué pasó después de que terminó ese recorrido por todo Jerusalén?
Recuerden, las autoridades estaban de parte de todos los Herodes y de toda esta descendencia, que nada tenía que ver realmente con lo que el Eterno había ordenado con la descendencia de Aarón. Ahora, aquí Yeshua se está presentando y esos líderes, aunque le seguían a todas partes, ellos no lo recriminaban y no le creían, pero el pueblo creía en él. Siempre hay un remanente fiel. Y en la casa de Judá hay un remanente fiel, un remanente verdadero. Así que tenemos que abrir los ojos. ¿Qué pasa con los que aparecen como autoridades? ¿Qué pasa con los que están en eminencia en este momento? ¿Realmente son parte del pueblo? Puede ser que algunos sí, pero la mayoría no. La mayoría lo dicen y lo confirman que no lo son. Ahora, sigamos qué pasó después de que fue proclamado por el pueblo como el Mesías, como el hijo de David, con ramas, recuerden que movían las ramas diciéndole que él era el Mesías, el hijo de David. Entró entonces Yeshua en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso era lo que había. Recuerden, Yeshua mayor que el templo, Yeshua tiene la autoridad. Yeshua que encontró que el templo estaba completamente profanado. Ustedes no ven ni un solo relato en las escrituras donde nos digan que no, en el templo todos allí estaban orando. No, Yeshua mismo les dijo: ustedes hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pero miren lo que sucedió. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que seguían aclamándolo. ¿Quiénes eran estos que decían Hosana al hijo de David? Los que lo habían aclamado como Mesías en la calle hacía un rato. Ellos entran al templo detrás de Yeshua, que está tumbando las mesas de los cambistas, que entre otras cosas estaban situadas en el patio de los gentiles para no permitir que los gentiles tuvieran acceso al templo. Pero los que aclamaba, el pueblo que aclamaba a Yeshua, entra en el templo y siguen aclamándolo diciendo: Hosana al hijo de David. Pero ¿qué pasó con los principales sacerdotes y escribas? Se indignaron y dijeron: ¿oye lo que dicen estos? Y Yeshua le dijo: sí, ustedes nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Qué dijo Yeshua? Si ustedes no se hacen como niños, ustedes no podrán entrar al reino. Es que nosotros nos tenemos que hacer como niños para creerle al Eterno, para cerrar los ojos y los oídos a todo lo que nos digan sabios y entendidos y no sé qué. Son hombres que pueden saber. Entonces fíjese, de esto en el templo ya nos está diciendo Yeshua, en la condición en el que él había visto que estaba el templo de Jerusalén. Recuerden que esto es inmediatamente, esto es el día 10 del mes de Aviv, y Yeshua murió el día 14. Fíjense, en Mateo 24 dice: cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué les dijo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos en el 2024, terminando el 2024. Y no hay templo, no se ha levantado templo desde el año 70. ¿A ustedes les dice eso algo acerca de la voluntad del Padre? Pues Yeshua dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuánto ha pasado? ¿De cuánto hace que otra vez el Estado de Israel está en manos de Judá? No se puede, porque es cuando el Padre lo diga. Y recuerden, el templo hay que levantarlo con corazón de arrepentimiento, con manos santas, porque de lo contrario será inmundo. Y será el templo para que se revele, no el Mesías, sino el antimesías. Ahora, hablando de la autoridad, volvemos a la autoridad en el templo, porque aquí el choque era la autoridad. Los escribas, los principales sacerdotes, todos habían adjudicado una autoridad que no les pertenecía. Fíjense lo que pasa en Juan 5:14.
Yeshua sanó a un hombre en Betesda. Ya se inventaron que Betesda era un sitio pagano. Bueno, pero dejemos la discusión allá. Yeshua llega a Betesda y sana a un hombre que no podía caminar, pero por tantísimos años, y él estaba esperando esa sanidad. Después, entonces, él le ordena recoger su cama y llevarlo, y se lo encuentra en el templo. Yeshua se encuentra en el templo al hombre y le dice: mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. O sea, en vez de alegrarse por la señal, por la presencia del Eterno, la autoridad de ellos era una autoridad ajena. Yeshua le respondió: mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Recuerden esto, porque en el día de Hanukkah se va a tocar este mismo tema. Yeshua, ellos entendían a través de lo que Yeshua estaba haciendo, que él era el ungido, y a través de la palabra ellos saben que el ungido no puede ser el Mesías verdadero de Israel, no puede ser un hombre común de ninguna manera, es el mismo Eterno, es la imagen visible del Eterno. Por eso dice que se enojaban, porque él se hacía igual a Dios. Él estaba haciendo las señales que les mostraba que él era divino. Respondiendo Yeshua les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. ¿Hay dos dioses que pueden hacer lo mismo? No, la palabra nos dice muy claro que Yeshua es la imagen visible de Elohim, nos dijo Pablo. La palabra nos dice muy claro quién es Yeshua, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que él hace, y obras mayores que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo a los que quiere les da vida. Imagínense lo que les está diciendo. Piensen en eso. Yeshua les está diciendo: yo puedo resucitar a los muertos, y de hecho lo vieron. Eso lo puede hacer un hombre común y corriente. Imposible. Entonces, ¿cómo es que hay gente que sigue a las personas que han dicho públicamente que ellos creen que Yeshua es un hombre cualquiera? Es que en realidad estamos tan ciegos que realmente no. Eso se pasa como que, quédese callado más bien, no diga nada. Diga Yeshua para que todo el mundo crea que sí cree, y se acabó el tema. Pero sabemos muy bien quiénes han proclamado que Yeshua es un hombre común y corriente. Y hoy por hoy no lo confiesan. Eso se queda así. Eso es un engaño. Si el Padre levanta de los muertos, dice Yeshua, yo también puedo venir a dar vida. De hecho, Yeshua nos dijo: el que cree en mí no morirá, tendrá vida eterna. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Él es el que va a juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pongan atención. Hoy nos dicen: no se puede honrar a Yeshua. Prohibido cantarle a Yeshua. Prohibidas las alabanzas para Yeshua. El mismo Yeshua dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque son uno. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. A usted le prohibieron que le cantara a Yeshua en la congregación. Pues usted no está honrando al Padre. Usted no lo está honrando. Así usted no mencione a Yeshua y diga que cree en Yeshua. Mentira. Si usted no puede alabarle, si usted al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero. A usted le dicen que usted no puede adorar a Yeshua, que usted no puede alabar a Yeshua, pues a usted usted no honra al Padre.
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miremos en Juan 7:14 qué pasa. Jesús subió a la mitad de la fiesta al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Recuerdan desde niño. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí está otra vez Jesús en el templo y siempre tienen la misma discusión. A ustedes no les llama la atención. A él no le preguntan otras cosas, a él le preguntan sobre su autoridad y sobre su identidad. Entonces dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Por qué procuráis matarme? Imagínense si eran edomitas el que hizo el templo, si no eran de la línea de Aarón los sumos sacerdotes, si el templo estaba profanado por todos los lados. El mismo Josefo nos cuenta que tenía el águila romana en la entrada del templo. O sea, y Yeshua les dice: pero si ustedes tienen la Torá y no la cumplen. Lo mismo de hoy, si tienen la Torá y no la cumplen. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. Demonio tienes. Entonces nos dice acá Yeshua respondió: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre de la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces uno en Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarle? ¿Por qué querían matarle? Porque no querían escucharle. Lo mismo de hoy. ¿Por qué buscan destruir el cristianismo? Porque no quieren escuchar la voz de Yeshua. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido los gobernantes que este es el Mesías, pero este sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Mesías, nadie sabe de dónde será. Fíjense, ellos mismos entendían lo que David había revelado, que el Mesías está sentado a la derecha del Padre. Nadie sabe de dónde viene, pero ellos sabían que había nacido allí, ignoraban la identidad. Ahora, en Juan 7:28 dice: Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ustedes no conocen a mi Padre. Recuerdan que acabamos de ver: el que no honra al Hijo, no honra al Padre, no lo conoce. No ha escuchado la voz de Dios y no ha entendido que Jesús es el Mesías. Pero yo le conozco porque de él procede y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mesías, cuando venga, no hará más señales que las que hace este, es decir, este es el Mesías. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba, y los principales fariseos y sacerdotes enviaron alguaciles a que los prendiesen. Persígalos porque están hablando de Yeshua. Hoy tenemos una fuerte persecución contra el cristianismo en todo el mundo, en todos los niveles. Y desde el mismo Israel vemos el intento absoluto por destruir la fe en Yeshua. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Lo mismo del tiempo. ¿Por parte de quién? De las autoridades. De las autoridades. Vamos acá a Juan 8:1. Otra vez Yeshua está en el templo. Yeshua fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Aquí es cuando aparece, recuerdan, un texto que conocemos muy bien: la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Entonces ya sabemos qué pasó. Le trajeron a Yeshua. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la Torá nos mandó Moisés a apedrearla. ¿Tú qué dices? Pero ellos estaban tratando de probarlo. Entonces decían, más esto decían tentándolo, a ver si podían acusarlo, a ver si él fallaba a la Torá. Porque si él decía, no,
si él decía sí o no, ellos igual iban a buscar la manera de acusarle. Pero ¿qué hizo Yeshua? Yeshua se inclinó al suelo y escribía en tierra con el dedo. Ustedes, me imagino que si ustedes han seguido los estudios, ustedes ya saben qué escribió Yeshua en el suelo. Vamos a verlo. Jeremías 17:13 dice: oh Yahweh, esperanza de Israel, los que me dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Yahweh, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Yahweh que se cumpla ahora? ¿Quién es Yeshua? La palabra de Yahweh. Juan 1. Pero ¿qué estaba escribiendo en el polvo? Los que me dejan, dice el Eterno, serán avergonzados y serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno. Esto fue lo que entendieron ellos, porque ellos conocían la palabra. Y por eso dice Yeshua, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Me imagino que le escribió Jeremías 17:13. En aquel tiempo no estaban con la misma división, pero les debió haber recordado esas palabras de Jeremías. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Fueron capaces de arrojarla? No fueron capaces de arrojarla. ¿Por qué? Porque ya Yeshua les devolvió en la palabra exacta y literalmente lo que ellos tenían que oír. Entonces sigue diciendo el texto. Ella le dijo, le dice: ¿quién te acusa? Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Yeshua les dijo: yo soy la luz del mundo. Fíjense el cambio, el giro que le dio Yeshua. Lo que hizo Yeshua, que ellos querían tentarle, fue decirle: bueno, muy bien, hay que cumplir la Torá. Si usted está libre del pecado, tire la primera piedra contra esta mujer. Pero ya había escrito en el polvo y ellos sabían que estaba escribiendo. Todo esto que nos muestra a nosotros, que Yeshua dentro del templo era un gran problema para todos estos directivos, para los sacerdotes, para los escribas, para todas las directivas que habían abandonado al Eterno. Yeshua entonces dijo: yo soy la luz del mundo. Recuerden que Hanukkah también es la fiesta de las luces. Recuerden que en Hanukkah, Yeshua, el arcángel Gabriel, fue anunciado a Miriam. Y Yeshua es la luz del mundo. ¿A ustedes les suena? Hanukkah, 9 meses antes que Sukkot, cuando nació. Y el que nació es la luz del mundo. Y Hanukkah es la fiesta de las luces. Entonces dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, ellos no podían aceptar nada: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Yeshua y dijo: doy testimonio acerca de mí mismo, y mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo, ni para dónde voy. Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. Lo mismo que están hoy ocurriendo. A nosotros nos acusan, nos dicen que nosotros somos Edom, que el cristianismo hay que destruirlo, que todo esto, cuando nosotros somos los que tenemos la revelación de Yeshua. Y nosotros sabemos de dónde viene y para dónde va. Por lo menos los que seguimos creyendo en Yeshua, como dice la Escritura. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Cuántos testigos necesitaban? 12. Yeshua y el Padre. En vuestra Torah está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio. Y el Padre que me envió da testimonio. ¿Qué pasaba? El Padre y Él son uno. Son 2 testimonios en uno. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y respondió Yeshua: ni a mí me conocéis ni conocéis al Padre. Si a mí me conocierais, también conocerías al Padre. El que conoce a Yeshua conoce al Padre, porque Yeshua es la imagen visible. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, pero nadie lo prendió porque no había llegado su hora, pero ganas no faltaban.
Yeshua dijo, donde yo voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y ellos dijeron, ¿qué será? ¿Será que se va a matar a sí mismo? ¿O por qué dice que nosotros no podemos ir? Y miren estas palabras de Yeshua. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Todo esto es Hanukkah, todo esto es de la rededicación del templo, todo esto es lo que Yeshua hablaba dentro del templo. Todo esto, Yeshua lo dijo muy claro, yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Ustedes cómo le creen a una persona que les dice que Yeshua es hijo de José y de Miriam? Es que realmente se necesita hacer la necedad en pasta para uno seguir algo que después lo va a leer en una y otra y otra y otra parte. Pero ¿a qué se tienen que dedicar? A decir, ay no, las escrituras no son ciertas, ay la Reina Valera está adulterada, eso es mentira, para que la gente pierda la fe en Yeshua, porque ellos mismos no la tienen. Entonces sigue diciendo, por eso moriréis en vuestros pecados. Por eso, y Yeshua les repite lo mismo. Les dice Yeshua, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre conocerán que yo soy. ¿Quién es yo soy? ¿Que yo soy qué? ¿Quién es yo soy? El Eterno. Y Yeshua les está diciendo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, levántenlo ¿en qué? En la cruz. Ustedes van a saber que yo soy, o sea, que Él es el Eterno, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí ven? Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esa es lo que nosotros tenemos que poner hoy en nuestra reflexión. Si nosotros verdaderamente hemos creído en Yeshua, solo así somos sus discípulos. Y así conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. ¿Por qué podemos, los que creemos que Yeshua es uno con el Padre, así como el mismo Yeshua lo dijo, por qué lo podemos sustentar de Génesis a Apocalipsis sin problema? ¿Por qué nadie nos acepta un debate? ¿Por qué no lo aceptan? Porque no pueden sustentar lo que están enseñando, las mentiras que están enseñando. Entonces, la verdad nos hace libres, no hay ningún temor de ir a cualquier debate, porque nosotros podemos sustentar de Génesis, Apocalipsis, verso por verso, libro por libro, es donde quiera, que Yeshua y el Eterno son un ejad, que Yeshua es la palabra, que Yeshua es la imagen visible, no es otro, no hay dos dioses en Israel, no los hay. Ellos mismos siguen la conversación. Nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. No, como si no hubieran sido esclavos en Egipto. Yeshua les dijo, es de cierto digo, el que hace pecado, esclavo del pecado es, y ellos estaban en pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros habéis oído cerca de vuestro Padre. No, entonces le respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua dijo, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces Yeshua les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían, porque yo de Yud-Hei Vav-Hei he salido y he venido, porque yo no he venido por mí mismo, sino del que me envió. Ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y qué les dice? Algo muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Pongan atención a cada palabra. Esto se lo está diciendo Yeshua a las directivas del templo. Ustedes siguen al demonio, vuestro padre es el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
porque cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Cuántas mentiras hemos heredado? ¿Cuántas mentiras hemos aprendido? ¿Cuántas mentiras estamos descubriendo hoy? ¿Cuántas mentiras? ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién, le pregunta a Yeshua, quién de vosotros me redarguye de pecado? Si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las pueden oír, porque ustedes no son de Dios. Es que esa idea que tenemos, que todo lo que digan que es Israel, no, aquí es santo, apartado, no. El mismo Yeshua enfrentó los dos grupos. Toda la casa de Judá que creía en él, que era fiel al Padre, que era el pueblo, y las directivas que estaban lejos de creer en el Eterno. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que Abraham que murió y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y miren la respuesta de Yeshua. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Es decir, yo me encontré con Abraham. Entonces le dicen los judíos, pero si no tiene ni 50 años, ¿cómo que viste a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que antes de Abraham yo soy. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que hay detrás de los que vienen diciendo que Yeshua es un hijo de José? Todo esto les golpea en su propia cara la mentira y la blasfemia que han enseñado. Y la gente siguiéndoles. Muchos sin saber porque muchos ya se quedaron callados y nunca han rectificado. Pero Yeshua dijo, yo soy anterior a Abraham. ¿Y qué hicieron? Los directivas tomar piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Todo esto que hemos visto, ¿en qué está relacionado? En la autoridad y en la divinidad de Yeshua. Yeshua diciéndoles, el Padre y yo somos uno, se lo está diciendo de todas las formas, pero no lo pueden escuchar porque el padre de ellos es el diablo, es Satanás, el padre de mentira. Fíjense acá, entonces volvamos hacia Hanukkah y aquí ya resumimos y terminamos. Con todo esto en mente, primero, ¿qué es Hanukkah? Segundo, la profecía de Ageo, que había que restaurar el corazón para que viniera el deseado de las naciones. Después, lo que pasó con Yeshua en el templo. Ahora sí volvamos a Hanukkah, ese texto de Juan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dilo. Si tú eres el deseado de las naciones, dínoslo. ¿Por qué ellos se lo dijeron en el día de Hanukkah? Porque en el día de Hanukkah ellos sabían de la profecía de Ageo. Si reconstruyan el templo, si el templo está construido de una manera limpia, vendrá el deseado de las naciones. Ellos saben que Hanukkah está directamente relacionado con la aparición del Mesías también. Y fue anunciado el Mesías, como les digo, en un día de Hanukkah, o en el tiempo de Hanukkah fue anunciado. Entonces, y sabemos que nosotros tenemos un Dios digamos, como de códigos, así que no sería nada raro. Pero aquí nos dice, sigamos leyendo, si tú eres el Mesías, dínoslo. Pero se lo ha dicho. Y entonces Jesús le respondió, pero lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo en estas palabras? Muy importante. ¿Quién es el Mesías? El que puede hacer las obras del Padre. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho.
Vamos con un ejemplo para entender esas palabras. Para entender esas palabras, que el Mesías tiene que hacer las obras del Padre, porque así fue anunciado. El Mesías le abriría los ojos a los ciegos, resucitaría a los muertos, sanaría a los leprosos. ¿O no? Ese es el Mesías. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Las obras que solo el Padre podía hacer, que no las puede hacer ningún hombre. Por ejemplo, él podía caminar sobre las aguas, nos dice la palabra, y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ese es Yeshua. ¿Quién es el único que puede caminar sobre el agua? Dice Job, es el Eterno. ¿Quién pudo caminar sobre el agua? Yeshua. Yeshua. Los mismos discípulos se maravillaban aquí, como dice, diciendo, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Los fariseos lo estaban viendo. A nosotros nos lo contaron y lo creímos, porque creemos en el Padre y su palabra, pero los fariseos lo estaban viendo a Yeshua, porque lo seguían además a todas partes. Vieron resucitar muertos, vieron sanar enfermos, vieron limpiar leprosos, lo vieron caminar sobre las aguas, pero aún con eso, por eso Yeshua les dice, yo les he dicho, y se los dice en el día de Hanukkah, les dice, yo les he dicho a ustedes de todas las maneras que yo soy el Mesías, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Esto es muy importante, la vida eterna. Recuerden, nosotros fuimos creados con vida eterna. Por causa del pecado se perdió y entró la muerte. Pero ahora con Yeshua volvemos a recobrar la posibilidad de tener esa vida eterna con Él. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que cree en Yeshua ha pasado de muerte a vida. Que esto es grande. No es que nosotros estamos creyendo simplemente aquí si en un rabino o en el otro, porque los que dicen que Yeshua es un rabino, pues claro que lo mismo es el rabino tal que el rabino otro. No, nosotros creemos en el verdadero Mesías, que es el mismo eterno hecho hombre, la misma presencia del eterno, porque ¿quién es el que entra al templo finalmente a reinar? Yud-Hei Bab-Hei, Sidkenu, nuestra justicia. No es un nombre cualquiera. Entonces, fíjense, sigamos leyendo. Mire todo este resumen que Yeshua les hace en el día de Hanukkah. Mi Padre que me dio esas ovejas que me siguen, todos los de nosotros que hemos creído en Él, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Un ejad, lo que el Padre nos reveló en este tiempo, lo que hemos tratado de enseñar. Mire, yo no sé cuántas veces he hecho toda la serie, horas y horas de sustentación, pero ¿lo quieren creer? No lo quieren creer. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer delante de la gente. Nos equivocamos, así nosotros pensamos. Yo también pensaba que eran Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo enseñé tantas veces. También enseñé que el Padre estaba separado del Hijo. No, el Padre me reveló finalmente el Ejad. El Padre y Yeshua son uno. ¿Y cuál es el problema de reconocer? Porque nosotros sabemos que tenemos una revelación progresiva. El Padre, cuando nosotros nos sometemos a Él, el Padre nos va revelando poco a poco su palabra. Y esa revelación progresiva la hemos tenido. Hoy por hoy yo he presentado horas y horas, más de 23 horas de grabación acerca de Ejad, acerca de que pruebas en la Escritura de que Yeshua y el Padre son uno. Pero ni lo quieren escuchar, ni lo quieren analizar, los oídos absolutamente cerrados. Y tomaron los judíos piedras para apedrearle, lo mismo que hacen hoy. Más bien insultan, más bien dicen, pero en lugar de decir, hola, sentémonos y analicemos este tema que es tan importante. Yo le he pedido a tantos maestros, sentémonos a hablar del Ejad. No, yo con mujeres no hablo. Me dicen uno, yo con mujeres no hablo. Ajá. Entonces los otros, no, yo no tengo nada que venir a discutir. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Porque yo no voy a decir argumentos míos, yo voy a mostrar la palabra.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Yeshua les dijo, esto pasó en el día de Hanukkah, por muchas buenas obras les he mostrado, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hoy por hoy están saliendo toda clase de insultos desde el mismo Israel. Están saliendo toda clase de insultos, porque nosotros creemos que Yeshua es la imagen visible del Eterno, que es el ángel de Yahweh que apareció, que inclusive luchó con Jacob, el mismo que apareció a todos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos. Ellos lo pudieron ver y ellos testifican que es el ángel de Yahweh. Y nosotros no podemos creer en él. Según eso, no podemos creer en él. Porque nosotros sabemos que la imagen visible, ellos dicen, bueno, es que tú siendo hombre te haces Dios. Y Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses sois? ¿A dónde está escrito eso? En el Salmo 82:6. ¿Relacionado con qué? ¿Con qué esta palabra de dioses sois? Si ustedes leen todo el Salmo 82, lo que les está diciendo es lo mismo que Yeshua acaba de decir en el templo. Si ustedes están en obediencia, ustedes van a ser eternos porque Yeshua vino para pasarnos de muerte a vida. Pero si ustedes siguen en desobediencia, ustedes van a morir como hombres. O sea, se murieron y se acabó su vida futura. Ya no hay una vida eterna. Exactamente lo que está diciendo. Entonces dice, si llamó dioses a quienes vino la palabra del Eterno, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, es la palabra que Yeshua nos dio a nosotros. Si ustedes creen en mí, ustedes serán verdaderamente libres. Ustedes no morirán para siempre. Ustedes tendrán vida eterna. Eso lo creemos. Nosotros no vamos para ningún Seol como se enseña hoy. Ya nosotros pasamos de muerte a vida. Yeshua le dijo al hombre que se arrepintió y murió en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y olvídense de las bobadas de la coma y de las bobadas de no sé qué. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo ni después ni de nada. Esa es la promesa de Yeshua. Y dice entonces, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís que blasfeman porque dije que soy el Hijo de Dios. Pero si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, crean en las obras. Por lo menos reconozcan que yo estoy haciendo obras que solamente el Eterno las puede hacer. Pero ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Dice, procuraron prenderle, porque él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Cuando él sale de ese día de Hanukkah, vuelve otra vez al Jordán. ¿Por qué al Jordán? Porque el Jordán es el principio de la consolación y del perdón. Léanse Isaías 40. Consolaos, pueblo mío, consolaos. Decidle a Jerusalén que el tiempo está cumplido. Y cuando vuelva en obediencia y se aparecerá la gloria de Yahweh y todo ojo lo verá. Él vuelve otra vez al Jordán. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos creyeron allí en Yeshua. Esta es la reflexión más importante que yo les animo a hacer en esta celebración de Hanukkah. Yo no creo que sea, digamos, como la fiesta para celebrarla, en el sentido de que, a ver, vamos a celebrar el primer día, el segundo, aquí la fiesta. No. Este es un tiempo de reflexión muy profundo. Lo acabamos de ver. Piensen en cada parte. Revisen su propio templo ahora a partir del 25 al caer el sol que comienza la fiesta de Hanukkah. Vayan cada día. Piensen, revisen su propia vida. Revisen su corazón, su mente, lo que han creído, lo que han dicho. Los maestros que han salido con la historia de que Yeshua es un pobre hombre cualquiera, hijo de José, o que es un pobre rabino, piénsenlo. Piensen en las palabras de Yeshua.
y den un paso adelante, que eso es de valientes. Venir a decir, yo pensaba esto, pero el Padre me lo reveló y el Padre me lo dijo. Vamos a alejar. Yeshua está en la fiesta de Hanukkah diciendo lo único, el que viene a restaurar el templo, a hacer la dedicación del templo, es Yeshua, porque Yeshua no es un hombre común. Yeshua es la imagen visible de Elohim. Cuando Él venga y entre al templo, ahí sí, a llenarlo con su presencia y con su gloria, se va a llamar Yud Hei Vav Hei Sidkenu, nuestra justicia. Así que los invito a que reflexionemos cómo está su vida en relación a Yeshua. ¿Cómo está su vida? Porque nosotros somos el templo. Yeshua está en nuestro corazón. Pero nosotros lo hemos profanado diciendo, no, en este templo puede entrar la comida inmunda, pueden entrar pensamientos inmundos, pueden entrar todas las doctrinas de hombres y para afuera las doctrinas del Eterno. Es como si en el templo metiéramos toda la abominación. ¿Usted cree en las palabras de los hombres? Saque esa abominación del templo en este Hanukkah. Vuelva a la palabra del Eterno, a lo que el Padre nos ha revelado. Usted ha hablado contra la palabra del Eterno diciendo que es falsa, que no le crean, que eso está adulterado. Vuelva otra vez a la palabra del Eterno. La palabra del Eterno es para siempre y está perfecta de un lado al otro. Que haya cosas que nosotros vemos en diferentes lenguajes. Está el fundamento, la piedra angular es Yeshua. Es Yeshua. Nosotros necesitamos reflexionar en este tiempo de Hanukkah, muy especialmente porque este final del 2024 no está normal. Ustedes están viendo una batalla desatada contra el cristianismo, ataques a las iglesias, muerte a los cristianos en Siria, muerte a los cristianos, quitarle la presidencia al cristiano en Rumanía. Nosotros estamos viendo la persecución de los líderes cristianos, la estamos viendo en vivo y en directo, la masacre de Alemania, donde mataron tanta gente hace 2 días o 3. Nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Tiene que ser un tiempo de reflexión, un tiempo donde nosotros revisemos nuestro templo. De verdad, yo soy parte de ese pueblo que siguió a Yeshua, que dio su vida por él, o yo me volví parte de ese grupo fariseo que busca más bien apedrearle y que no quiere escuchar su palabra. Ese es el verdadero Hanukkah, que dice, no, nosotros no tenemos que celebrar eso. No han entendido la palabra, no tienen ni idea de la palabra, no saben que Yeshua lo dijo a través del profeta Ageo, hará temblar las naciones y entonces se levantará y vendrá el deseado de las naciones a establecer justicia. Estamos viendo al mundo sacudirse. Eso lo estamos viendo cumplido. De manera que un día los cielos se abrirán y aparecerá Yeshua y vendrá a reinar en el verdadero templo, porque el verdadero templo es levantado sobre santidad, sobre obediencia, no sobre lo que estamos viendo hoy. Definitivamente tenemos que abrir los ojos y definitivamente es un tiempo de una reflexión muy profunda. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que el Padre nos permita a nosotros tener unos días de alegría, porque es que rectificar y reflexionar y sentarnos a meditar en la palabra es un momento de alegría, porque es un encuentro con el Padre. Es pedirle la dirección y recibir el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos plenitud de gozo, porque en la presencia del Eterno eso es lo que nosotros sentimos. ¿Usted quiere sentir gozo en Hanukkah? Ore y reflexione en la palabra. En cada día, siéntese, saque un rato, piense cómo está su templo, ¿está profanado o no? Piense en lo que está pasando alrededor, piense en lo que ha creído, piense en con quién está aprendiendo. Si usted está aprendiendo por fuera de la palabra, empiece la rededicación de su propio templo.
y vuelva otra vez a la palabra y tómese de la mano de Yeshua y ábrale su corazón para que Él venga y le cambie, para que el Eterno a través del Espíritu Santo ponga su Torah en su corazón y de la mano de Yeshua siga caminando con Él, porque muy pronto vendrá a reinar. Pero antes de reinar, Él hará sacudir las naciones. Hoy estamos viendo, digamos, como los principios de dolores y ya bastante fuertes. Así que esa última etapa la estamos nosotros afrontando ya de una manera inminente. Que el Padre nos bendiga y nos guarde. Que sea un tiempo entonces de reflexión, un tiempo de bendición. Shalom, shalom para todos.